Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, en este podcast estaremos hablando sobre la experiencia de nuestro propio morir o de la muerte entendida esta como un aún no. Un tema o explicación que surge de la pregunta de un camarada quien se indagaba sobre el porqué de la muerte repentina e intempestiva de un amigo, muy conocido, importante y muy talentoso. Y se preguntaba por qué ese tipo de personas se mueren. Lo anterior me generó un pensar o la necesidad de matizar y escogitar dicho concepto desde la filosofía. Cuestiones generales de la muerte. En primer lugar, la muerte es un tema que nos atraviesa existencialmente, sobre todo teniendo en cuenta que nadie se quiere morir, pero al final todos nos vamos a morir igual. Lo anterior genera una contradicción, una tensión entre la voluntad y la racionalidad. Por un lado, la voluntad dice, no quiero morirme, o no deseo saber o invocar la muerte. Y por otro lado, la racionalidad que me habla al oído y me dice, hagas lo que hagas, te vas a morir. La histeria de la salud no alcanza porque la muerte ha sucedido y seguirá sucediendo. Además, nunca hay experiencia de la muerte, solo experimentamos lo que hemos vivido y asimilado conscientemente. Y aunque todos sabemos que nos vamos a morir, nadie tiene la experiencia de su propia muerte. De esta forma o por consiguiente somos inmortales porque nunca lo podemos experimentar. Y aunque yo sé que me voy a morir, nunca puedo vivir la experiencia empírica de mi propia muerte. En otras palabras, la experiencia es imposible o la muerte es una posibilidad pero nunca efectiva en su hacer en su en sí. En segundo lugar, es pertinente definir y deslindar los conceptos del morir, fenecer y fallecer, los cuales parecen ser iguales, pero en el fondo denotan una diferencia de la muerte. El primero es el perecer, el cual es un término que va ligado a los seres vivos que no son conscientes de su propia muerte. Ejemplo, una planta o una mariposa. El segundo es el fallecer, la muerte humana vista como cosa y no como experiencia ontológica. En otras palabras, pensar la muerte humana desde la ciencia o el derecho. Viene el forense y dice falleció. Por eso, para la ciencia, la muerte cerebral científicamente determina el fin de la vida. Pero ¿quién falleció? Un cuerpo. No obstante, ese cuerpo merece un respeto porque pertenece a un ser humano racional, su cementerio. Y el tercero es el morir, el cual es propiamente humano. El morir es de aquel sujeto que es consciente de la muerte como algo inminente e irrebasable. Asimismo, el hombre, por un lado, para superar el miedo a la muerte, se inventó la trascendencia, el más allá o el supramundo, infierno y paraíso. Por otro lado, el hombre, para soportar la idea de fin, se inventa la metáfora del alma. Alma, cuerpo y Dios. Quien compra el combo se manca la inmortalidad. Por último, el término más ligado a la muerte es la angustia. La angustia es el puro existir donde no hay nada donde agarrarse y donde no hay nada que declarar. La angustia hace patente a la nada y lo confirmamos inmediatamente cuando acaba de desaparecer la angustia. ¿Por qué estabas angustiado? Por nada. La angustia siempre está presente en el ser ahí, en el hombre, disimulada y dormida. No obstante, puede despertarse en cualquier momento sin que se requiera para ello un acontecimiento extraordinario.
Ahora bien, según Heidegger, el filósofo alemán, en el cuidado como totalidad de la estructura del Dasein, siempre hay algo que falta, un proyecto inconcluso, debido a que el Dasein, el ser ahí, no puede hacerse posible en su estar entero, ya que cuando ha alcanzado su integridad, la muerte equivale a su aniquilación. Es decir, el complemento de lo que falta se completa cuando el Dasein, el hombre, deja de existir. Lo anterior se corrobora con la frase de Epicuro: cuando soy, la muerte no es, y cuando no soy, la muerte es. Así es como para Epicuro el temor a la muerte es algo infundado y por lo demás irracional, puesto que cuando la muerte llega terminan las sensaciones, así que no hay dolor alguno que subsanar, por tanto la muerte, vista desde esta perspectiva, no existe. La muerte es una quimera, pues cuando yo estoy ella no está y cuando ella está yo no. Por tanto, la muerte no existe ni para los vivos ni para los muertos, porque para los unos no existe y los otros ya no son. Además, según Epicuro, acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, puesto que el bien y el mal no existen más que en la sensación, y la muerte es la privación de la sensación. Un acontecimiento exacto de hecho, que la muerte no es nada para nosotros, permite gozar de esta vida mortal, terrenal, evitándonos añadirle la idea de una duración eterna y quitándonos el deseo de la inmortalidad. Es necio quien dice que teme a la muerte, no porque es temible una vez llegada, sino porque es temible el esperarla. Porque si una cosa no nos causa ningún daño con su presencia, es necio entristecerse por esperarla. Por último, según Epicuro, en cuanto a los que aconsejan al joven vivir bien y al viejo morir bien, son necios también, no solo porque la vida tiene su encanto, incluso para el viejo, sino porque el cuidado de vivir bien y el cuidado de morir bien son lo mismo. Vivir es morir a la vez. Siguiendo el pensamiento del filósofo alemán Heidegger, este señala que el hombre no es una totalidad, un ente, una cosa eterna, sino una posibilidad. Somos posibilidad. Es decir, el hombre en su condición de arrojado en el mundo, sin quererlo, está escupitado o eyectado hacia el futuro como posibilidad de ser, inacabado, lo que lo diferencia de los demás entes. Por ejemplo, una vaca es vaca y no puede ser más de ahí. De este modo, siendo un ser de posibilidades, existe una posibilidad o imposibilidad que no puede superar el hombre, ni transferir, ni rebasar, y es la inminencia y realidad de la muerte. Pero no la muerte interpretada de manera impropia o inauténtica, es decir, reconocemos la muerte en los otros. Se muere el vecino, el amigo, allá va un entierro. ¿Quién se murió? Pero nunca reconocemos que nosotros somos también seres para la muerte. Uno se muere, la vida acaba, pero sin determinarse a sí mismo, sino interpretando la muerte como algo indeterminado, ajeno o exterior. La anterior concepción de la muerte de manera inauténtica estriba sobre la cotidianidad. La cotidianidad es el gran invento del ser humano para escapar de la muerte. Es decir, el estar inmerso, alienados, ocupados en el trabajo, el estudio, la familia, proyectos, el sexo y la amistad, invisibiliza, nos coloca tapones, distorsiona o nos hace olvidar que somos seres para la muerte. Es tanto el olvido que nos creemos inmortales, eternos, como si fuéramos una cosa. Es tanto el olvido que cuando llega parece que todo se fuera a acabar. Finalmente,
Heidegger, en su concepción de la muerte, no pretende que estemos las 24 horas del día pensando en que nos vamos a morir o que dejemos de trabajar o estudiar, sino que pretende buscar un equilibrio entre el estar en el mundo y ser consciente en que la muerte es inminente. Lo anterior nos lleva a afirmar cada instante de tiempo con toda vitalidad. Lo quiero, lo deseo y lo querré volver a vivir. Es una invitación a resignificar nuestra existencia de tiempo con toda vitalidad. El afrontar la muerte con propiedad no es que dejemos de ser solamente, sino que es un modo de ser del Dasein, del hombre. Por consiguiente, cuando aceptamos la muerte, somos verdaderamente libres y nuestra existencia recobra el sentido propio cuando reconocemos que somos seres para la muerte o nos apropiamos de nuestra propia finitud. Vivir auténticamente, reconocer la muerte. Conclusiones finales. El hombre acepta la muerte, pero no la hora de morir. Solo los que no saben vivir le tienen miedo a la muerte. Uno intenta cultivar su vida, el otro se contenta en evitar la muerte. El primero es un hombre libre, el otro es un esclavo. La cuestión de la muerte debe ser entendida a través de los textos religiosos, y no porque nos den una respuesta, sino porque nos ayudan a pensarla mejor. Ellos trataron de resolverla y algunos creen que la resolvieron. Por ejemplo, muchos mueren felices porque creen que no han muerto, sino por el contrario, pasaron a una mejor vida. Hemos mistificado la muerte en lugar de asumirla. La gente no quiere hablar de la muerte porque supuestamente se invoca. Pues invoquemos la paz, la justicia social mundial, y no pasa nada, y cada día menos. Por último, como lo señala Cioran en el texto El inconveniente de haber nacido, en un entierro en un pueblo normando, pido detalles a un campesino que miraba de lejos el cortejo y me dice, todavía era joven, apenas 60 años, lo encontraron muerto en el campo. ¿Qué se va a hacer? Así es, así es. El buen hombre no sabía que estaba diciendo de la muerte todo lo que se puede decir y todo lo que se sabe de ella. O como diría Heidegger, el hombre desde que nace ya es lo suficiente viejo para morir, empieza a vivir con la muerte. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática. Si te gustó, comparte. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Y en este caso, el morir como un aún no. Bye bye, hasta luego.